Hola amigos, ¿qué tal? Buenos días. La presencia de pulgas en un cachorro nos va a acarrear de por sí tres grandes tipos de consecuencias. La primera y principal, y la más evidente, es que el animal va a tener un problema de nerviosismo, dolor en la piel, se va a encontrar alterado, incluso puede llegar en ocasiones a no comer. En segundo lugar, y muy importante, la aparición de posibles enfermedades, desde la más simple anemia, una anemia por pérdida de sangre, un shock hipovolémico, a enfermedades que transmiten las pulgas a los cachorros, que son muchas, y ya hemos hablado en otros vídeos. Pero es que en tercer lugar, y algo que desconoce muchísima gente, es que cuando el perrito está muy parasitado, cuando tiene muchas pulgas, lo que va a ocurrir es que su sistema inmune va a funcionar peor, porque en parte va a atacar a la presencia de ese parásito, con lo cual las vacunas que le apliquemos van a funcionar mucho peor. De ahí la importancia de desparasitar o de actuar en contra de la pulga. Pero es que además, por si todo esto fuera poco, la gran mayoría de medicamentos que utilizamos para las pulgas no se pueden aplicar hasta que el cachorro tiene 3 meses. De ahí la importancia que te voy a intentar transmitir de que apliques los consejos y remedios caseros que te voy a dar en este vídeo para que elimines las pulgas de tu cachorro. Un tema muy importante. ¿De acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. Antes de empezar con los remedios caseros, te voy a dar una serie de tips para que sepas identificar la presencia de pulgas. Porque muchas veces pensamos que tiene pulgas única y exclusivamente porque el cachorrín se rasca mucho. Esto evidentemente es un indicativo, pero lo mejor es que puedas ver directamente a la pulga, que en muchas ocasiones no es fácil. No es fácil ver las pulgas. Yo siempre recomiendo un pequeño truco que no cuesta nada, es gratuito, os lo doy gratis, que consiste en que mojéis un poquito la piel del pelaje del perro, del cachorrín, y con un papel de Kleenex apoyéis contra el pelaje, lo presionéis un poco. Esto hará que si hay pulgas, normalmente todas las pulgas defecan, y las cacas de la pulga, cuando tú mojas la piel y la presionas con un papel, se quedarán en el Kleenex y las verás que se transforman de color, pequeños puntitos negros, en el contacto con el agua se convierten en puntitos rojos. Esto ya es la prueba definitiva, porque si hay cacas de pulga, evidentemente el cachorrín va a tener pulgas adultas. Para eliminar las pulgas en el cachorro nos centraremos en dos tipos de tratamiento. El primero lo aplicaremos en el baño. Es muy importante hacer un baño como os voy a explicar, porque va a tener una serie de características diferentes a otros tipos de baño de cachorro. Y en segundo lugar, es muy importante prevenir y eliminar las pulgas en el cachorro con una serie de productos que seguro vais a tener en casa y que no os van a costar prácticamente nada de dinero. En el caso del baño, ¿qué es lo que tenemos que hacer para eliminar la pulguita del cachorro? Pues muy sencillo. En primer lugar, te recomiendo que te compres un cepillo específico, los venden, son muy baratos, un cepillo para pulgas, y que te pierdas un buen rato cepillando antes del baño a tu cachorro. Cepíllalo con ciencia, por el lomo, por el vientre, por las axilas y las ingles, que son sitios donde se esconden mucho las pulgas y que no lo solemos hacer bien la mayoría. Hay que insistir. No te canses. Luego, lleva al cachorro a un barreño, a un recipiente no muy grande, en una bañera grande normalmente se ponen muy nerviosos, y báñalo con agua templada. Utiliza un jabón específico para cachorros, al cual puedes añadir, sin ningún tipo de problema, un chorro de vinagre. Esto hará que el jabón tenga un mayor efecto repelente y eliminador de pulga. Masajea al cachorro, vuélvelo a masajear, no te canses, que el jabón con ese poquito de vinagre, no hace falta echar mucho, un chorro, para que se acidifique el agua, llegue a todos los lados. No te preocupes, no le va a hacer ningún daño. Eso sí, ten cuidado de que el agua con jabón no le entre ni en los ojos, ni en los hollares, ni sobre todo en el oído, porque puedes provocar una otitis. Pero con esa precaución, ningún problema. Y evidentemente, cuando acabes, sécalo a conciencia.
Cuando lo vayas a depositar al sitio donde el animal descanse habitualmente, previamente tienes que haber lavado todo su colchón, toda su almohada, sus juguetes, etcétera, etcétera. Simplemente los coges, los pones en agua con un poco de lejía y un buen rato y luego a la lavadora normalmente, sin ningún tipo de problema. Este baño, que evidentemente no lo puedes hacer todos los días, es decir, un baño a un cachorro, pues lo normal es que lo hagas pues cada semana y media, no mucho más. No conviene bañar todos los días ni cada 2 días a un cachorro. ¿Por qué? Porque se nos puede alterar el pH de su piel. Entonces me dirás, oye, si no puedo bañarlo todos los días, ¿qué tengo que hacer más aparte del baño que me has comentado? Pues muy sencillo, hay toda una serie de productos que ahora os voy a comentar que funcionan de fábula. El primero de ellos es el conocido vinagre de manzana. Funciona de maravilla. Recomendamos más el vinagre de manzana que el vinagre de vino porque el vinagre de manzana tiene en su composición una mayor cantidad de potasio y este potasio actúa contra la cutícula, contra la cobertura, contra el cascarón, digamos, de la pulga y es mucho más efectivo. ¿Y cómo tienes que hacer? Pues coges un vaso de agua grande, de unos 250, 300 mililitros como máximo y le echas a ese agua una cucharada grande sopera de vinagre de manzana, lo agitas bien y mojas un paño y luego vas pasando con paciencia, eso sí, por toda la piel. Con el cepillo vuelves a cepillar, mojas, pasas por la piel, cepillas. Es un incordio, yo lo sé que es un incordio, pero es que de verdad funciona de fábula. Muy similar a este sistema es utilizar cítricos, entre ellos la naranja. Y es tan sencillo como utilizar incluso directamente, diluido en un poco de agua si quieres, el zumo de una naranja. Otra cosa que funciona muy bien es hacer una infusión de manzanilla. Esto viene bien porque la manzanilla por una parte actúa de repelente, pero es que además si ya le han picado la piel y el animal está nervioso porque le pica y se rasca, etcétera, etcétera, la manzanilla en infusión tiene un efecto calmante de la irritación cutánea. Le va a venir muy bien y es tan sencillo como hacer una infusión, como si te la fueras a tomar tú, tan sencillo como eso, pero en vez de tomártela mojas una gasa, mojas un algodón, mojas un trapo y con paciencia mojar la piel del perro por partes y te insisto, cepillar, deja que se seque y no hace falta nada más. Y luego una cosa que además funciona ya no solo como tratamiento contra las pulgas sino también como repelente es utilizar aceites esenciales. Los aceites esenciales puedes utilizar el aceite esencial de tomillo, el aceite esencial de lavanda, el aceite esencial de romero. Y es muy sencillo, tú coges medio vasito de aceite de oliva y le echas 2 o 3 gotas, y no hace falta más, de estos aceites esenciales, del que más te guste, del que más veas que el perro lo acepta bien. Para mí el más recomendable, que veo que funciona un poquito mejor, es el de romero, pero los demás funcionan también. ¿Y qué tienes que hacer? Pues igual que hacíamos con la manzanilla, mojar el aceite, lo que hace es colapsar a la pulga, es decir, que digamos que su estructura se arruga y muere, la estás asfixiando, en definitiva. Una vez que la has aplicado, vuelve a cepillar con calma, pim pam, cepillas y fuera. Evidentemente, estos remedios caseros los puedes alternar con el baño que te he dicho al principio, si es que es muy sencillo. Digo que es sencillo, pero comprendo que es costoso. Esto no lo voy a negar. Pero de verdad no tenemos medicamentos, porque te podía decir, mira, cómprale un Frontline o cómprale un EfiPro. Pero tanto las pastillas que no funcionan como los sprays que llevan alcohol no son óptimos, no funcionan. Se tienen que dar a partir del 3er mes, como te he dicho antes. ¿De acuerdo? Pues nada más, simplemente antes de irme recomendarte este vídeo relacionado con el tema que estamos hablando y desearte que tengas un muy feliz día. Nos vemos en siguientes vídeos, cuidaros mucho, chao.